la grabación y entonces continuamos. Hola Erickson, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien y bueno, como les venía diciendo desde hace un momento, sería interesante si tienen dudas, preguntas, a medida que se va dando la presentación, ustedes vayan haciéndolas. ¿No escuchas? ¿Cómo me escuchan los demás? Mejor tienes que revisar algún tema con el audio de tu computadora. ¿Cómo los demás me están escuchando bien? Yurbi, tienes que a lo mejor revisar algún tema con el audio de tu computadora o verificar que tengas bien el sonido, porque todos los demás me están escuchando, me están llegando mensajes de que sí. ¿Ven? Entonces probablemente el problema lo tiene Yurbi solamente. Sí, tiene que verificar para que tenga el audio y para que se lo escuche. ¿Ok? Bueno, igual esto lo estamos grabando y te lo vamos a hacer llegar. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les venía diciendo, ahora les voy a contar un poquito de mí. Yo soy ingeniero petrolero, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Tengo 18 años de experiencia en el área petrolera. Desde el 2010 comencé a estudiar o se presentó mi inquietud por las energías renovables y comencé a estudiar energías renovables. Yo vivía en México, comencé a estudiar en México eh, técnico en energía solar en el Instituto Maurer, hice una especialización de 2 años y también estudié en España técnico instalador y proyectista en energía solar en Sensolar. Últimamente, hace como 8 meses, hice una especialización en biomasa, eso es para tratar de cubrir todo el tema de todo lo que nosotros estamos desarrollando para la empresa. Amonra Technology es una empresa nacional argentina, donde yo estoy como socia gerente, y somos 2 socios, yo estoy como socia gerente y estamos dedicados a las energías renovables, como ya les había mencionado. Bien, el contenido general que vamos a ver en esta presentación es el siguiente. Vamos a hablar de las energías renovables y de las energías no renovables. Vamos a hablar de la energía solar, de la radiación solar, de aprovechamiento de esta radiación solar y cómo todo esto debe impactar o cómo nos tenemos que conocerlo para que pueda ser mejor utilizado tanto por los usuarios, que serían en este caso los clientes, o los usuarios comunes, que serían los clientes, o los vendedores o distribuidores, que seríamos nosotros en todo caso. Aparte, vamos a hablar de la energía fotovoltaica y aspectos de éxitos o qué se tiene que hacer para que una instalación sea exitosa, los requisitos que se tienen que tener para hacer una propuesta técnica y vamos a cerrar la presentación con algunos puntos importantes que pueden a ustedes ayudarles y darles soporte a los que quieran seguir con este rubro o conociendo más de este rubro. Bien, las fuentes de energía son las energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables son las que no se agotan con el tiempo, con el paso del tiempo. Se obtienen de fuentes naturales virtualmente, son inagotables, sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de generarse por medios naturales. Mientras que las energías no renovables son llamadas también energías convencionales porque son las que estamos usando todo el tiempo. Son fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, consumidas en su totalidad, no podemos volver a generarlas. Esto es importante porque esta es la gran diferencia que existe entre las energías convencionales y las energías no convencionales. Dentro de las energías no renovables se encuentran dos grupos, o se clasifican dos grupos.
que son, primero que nada, los combustibles fósiles, que son el carbono, el carbón, el petróleo y el gas natural, que provienen de la biomasa de hace millones de años y que bajo condiciones de presión y de temperatura fueron generados. Los combustibles nucleares, que pueden ser el uranio y el plutonio, en general serían todos los elementos químicos visibles adecuados para una operación de reactores, de producir energía por fisión, producir energía por fisión nuclear, y esta energía es utilizada normalmente para producir electricidad en centrales nucleares. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las energías renovables. ¿Cuáles son las energías renovables? Dentro de las energías renovables se encuentra la energía solar, fotovoltaica, se encuentra la energía eólica, se encuentra la biomasa, la hidroeléctrica, la mareomotriz, udimotriz, biocarburantes y, como ven ustedes en el segundo punto del slide, energías termosolares, pero las termosolares provienen de la energía solar fotovoltaica, entonces no es una rama como directamente, es una rama proveniente de la solar y no es independiente o indirecta, tal cual. Básicamente, ¿para qué se están utilizando o cuáles son las aplicaciones principales? La solar fotovoltaica para generación de electricidad, la energía solar para generación de agua caliente sanitaria, calentamiento de agua caliente de las casas, de piscina, bien sea por radiadores, losa radiante para las casas o para la piscina por placas planas o por tubos calientes. Tenemos la energía eólica, también que puede servir para calefaccionarse o para generar electricidad, y la biomasa para generación de combustibles no contaminantes. Todos estos cuatro aspectos nosotros los estamos cubriendo a nivel de proyectos, equipos, capacitaciones, etc. Yurbi me dice que no escucha nada. Igual, muy probablemente el problema es con su computadora, pero no te preocupes, Yurbi. Yo te voy a estar enviando la grabación para que la puedas escuchar completa y la presentación también. ¿Ok? Le voy a escribir. Igual eso se lo envío a todos para que si quieren hacer alguna revisión más adelante, la puedan tener. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas energías? Pues bueno, esto es algo que es un tipo resumen, es muy rápido, pero las energías renovables no producen emisiones de CO2, se encuentran en el ambiente al 100%, son completamente utilizables, son inagotables. Eh, el único problema o la única desventaja que tienen estas energías es que existe mucho desconocimiento al momento de ser utilizadas. Dentro de las energías no renovables, bueno, como todos sabemos, contamina, se pueden agotar, el tratamiento es bastante complejo, etcétera, etcétera. Bien, en este gráfico, ¿qué es lo que estamos mostrando? Estamos mostrando las fuentes de energía renovable, que es la fuente de energía solar que se encuentra en color naranja. Hacia arriba tenemos la energía solar fotovoltaica, donde vemos las olas, tenemos la hidráulica y tenemos la energía eólica. A su vez, esas son como energías solares indirectas. Dentro de las energías solares directas tenemos la captación térmica, que entra en pasivo con las arquitecturas solares, que es cuando utilizamos la iluminación, utilizamos ciertos artificios arquitectónicos en nuestras casas o en nuestras oficinas para generar calor. Tenemos la parte de captación térmica activa, donde entra la energía termosolar, que es cuando utilizamos los termotanques solares o los colectores o calentadores de placa plana. Tenemos la directa, que es la captación fotónica, donde entra la energía solar fotovoltaica, y tenemos la captación fotoquímica, donde entra el fotoquímico y entra la parte de biomasa.
como veremos, todo parte de la energía solar. Y lo más que tenemos es energía solar en la naturaleza. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo utilizarla y de qué manera integrarla a nuestra vida diaria. Este slide que les estoy mostrando es bastante interesante porque todos sabemos cuánto es el tamaño del Sol, que el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna. Todos lo sabemos, pero luego no lo recordamos. Entonces, ¿qué les quise poner acá? El radio de la Tierra es de 6.371, 6.371 kilómetros. ¿Ok? El radio del Sol es 695.000 kilómetros. Y el radio de la Luna es 1.737 kilómetros. Esto significa que el Sol es la estrella más grande, después sigue la Tierra y a continuación sigue la Luna. La emisión por segundo que tiene el Sol o que irradia el Sol es de 4 por 10 a la 26 julios. Con esto, el Sol puede generar una potencia de 4 por 10 a la 23 kilovatios. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el consumo eléctrico de una casa promedio? ¿Alguno sabe? Bueno, no, algunos de ustedes saben el consumo de una casa promedio. Estamos hablando de que una casa promedio consume aproximadamente 2.5 kilowatts, 2 kilowatts, sí, 5.000 kilowatt horas, sí, ese es un buen número, 5.000, gracias Edison. Edison es un colega nuestro que que está en Perú y que también trabaja en el área de las energías renovables en Solaris. Entonces, bueno, qué bueno Edison que nos estás acompañando. Sí, 5 kilowatt horas o 5.000 watt horas. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo que nosotros podemos generar 4 por 10 a la 23 kilovatios y una casa consume 5 kilowatts hora. ¿Esto qué significa? Que la potencia generada por todas las plantas industriales del mundo juntas sería 2 billones de veces más pequeño que lo que nosotros podemos generar con la energía solar. Aparte, en Argentina todavía es gratis, o sea que eso es un punto importante. Adicional, que nosotros la podemos ocupar, la podemos eh, obtener, la podemos almacenar y la podemos ocupar cuando la necesitemos. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este slide? En este slide estamos viendo que tenemos el Sol, tenemos como una especie de panelito en la parte de izquierda, que es el azul, donde básicamente este panel lo que hace es que recibe directamente la radiación solar en forma directa. Pero no solamente recibe la radiación directa, también recibe la radiación reflejada y la difusa. Existe una radiación que es la dispersión y la absorción que se pierde a través de las nubes. En días soleados, el Sol va a recibir la radiación directa y va a captarla toda y la puedes almacenar o la puedes utilizar. En días nublados va a recibir la radiación difusa. Por eso es que con la radiación difusa los paneles pierden eficiencia. O también cuando la temperatura es muy alta, los paneles pierden eficiencia porque, ok, ahorita les repito lo de los consumos. Los paneles pierden eficiencia no solamente cuando la radiación es difusa, sino también cuando la radiación, cuando la temperatura es muy alta, porque los paneles están hechos para trabajar a ciertas condiciones de temperatura. ¿Ok? En la tabla de abajo podemos ver que existen diferentes tipos de radiación, dependiendo de la longitud de onda. La de arriba es dependiendo de cómo viene reflejada y la de abajo es dependiendo de la longitud de onda. Y dependiendo de la longitud de onda, la radiación puede ser ultravioleta, visible o infrarroja. ¿Ok?
Respecto a cuánto es el consumo de una casa promedio, que me está preguntando Alexander, estamos hablando de que el consumo promedio de una casa es de entre 2.5 y 5 kilowatt horas. Eso es un factor importante y que todos deberíamos conocer cuánto consumimos en nuestras casas. A partir de ahora, cuando lleguemos a la casa, buscamos el recibo y vemos cuánto consumimos por hora, porque en base al consumo que nosotros tenemos por hora es que vamos a dimensionar. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿Qué vemos en este gráfico? Que esto lo debemos tener no solamente para Argentina, esto lo tenemos para todos los países, para Ecuador, Perú, Venezuela, para el país que ustedes quieran, ustedes van a tener este gráfico de radiación solar, donde ustedes van a poder ver, en este caso se tiene mediante colores, cuáles son las horas diarias de sol en promedio para todo el año, y adicional tienen la variación invierno-verano. Esto se los quise mostrar para que ustedes vean cómo es de fundamental que nosotros sepamos cuando estamos haciendo una instalación o un diseño o una propuesta técnica o un dimensionamiento, como querramos llamar, cuánto es, eh, cuánto es de diferente diseñar para una época del año para otra, sobre todo en lugares como por ejemplo Argentina, donde están marcadas las estaciones del año. Es fundamental que nosotros sepamos si la instalación que vamos a hacer es para todo el año o si solamente es para una determinada época del año. Por ejemplo, para verano es una cabaña que se ocupa solamente, no, entonces el equipamiento es mucho más pequeño que una cabaña que se ocupa en invierno o en verano durante todo el año. Igual, no es lo mismo dimensionar para Neuquén, por ejemplo, que dimensionar para Mendoza, que dimensionar para Salta, para La Rioja, para Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las condiciones de radiación solar son totalmente diferentes. Entonces, si a lo mejor nosotros en Neuquén con dos paneles o con un panel de 200 watts y una batería de 100, cargamos una batería de 100, a lo mejor en Mendoza, que la radiación solar es un poco más alta en determinadas épocas del año, vamos a necesitar en lugar de dos paneles de 100, un panel de 100 y un panel de 50. O a lo mejor necesitamos mucho menos un panel de 100 para cargar una sola batería de 100 amperes, o necesitamos un panel de 200 y uno de 50 o uno de 300 para cargar una batería, y todo va a depender de la radiación solar. Por eso es muy importante que conozcamos exactamente en dónde vamos a hacer el dimensionamiento y hacia dónde va a estar posicionado. Bien, este gráfico se los hice y se los quise colocar especialmente porque aquí podemos ver dos medidas de la radiación solar. Nosotros, como estamos capacitados por Sensolar, utilizamos el software Sensol para realizar todos los dimensionamientos. Sin embargo, existen diseñadores o proyectistas que utilizan el software de la NASA, que la NASA tiene mediciones constantes de radiación solar a nivel mundial. Entonces ahí ustedes pueden, ese link lo van a tener cuando tengan la presentación, o si se registran en algún curso fotovoltaico, van a poder tener toda esta información también. ¿Qué sucede? Si ven la información, los puntos naranjitas son de la NASA y los puntos, las barras azulitas son del sensor, del software que nosotros utilizamos para dimensionar. ¿Por qué es la diferencia? Y esto es algo importante. Si nosotros diseñamos con el software de la NASA, nosotros podemos decir, la radiación solar es alta, nosotros podemos decir que necesitamos menos equipos cuando realmente no es la realidad. ¿Por qué? Porque el software de la NASA mide la radiación solar en la atmósfera, mientras que Sensolar tiene geófonos a nivel mundial donde mide la radiación solar en tierra. Obviamente es más baja, ¿por qué? Porque pasa la nubosidad, porque pasa la atmósfera, etcétera, etcétera, y todo eso hace que influya en la radiación solar, disminuyéndola. Ahora, si diseñamos con el software de la NASA, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a diseñar menos equipos que el que realmente necesitamos. O tenemos que saber
que tenemos que colocarle un excedente porque la radiación solar con la que trabajamos es más alta. Entonces hay que colocar un excedente de equipos porque en la realidad vamos a necesitar más equipos. Si diseñamos con el software de Sensol, entonces va a ser un poco más realista. ¿Por qué? Porque las mediciones son en tierra y el punto exacto donde nosotros vamos a tomar la radiación solar, está, la radiación es la que tiene que ser, pues porque está tomado en tierra y no necesitamos hacer ningún acondicionamiento o rediseño. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tipo de información que nosotros tengamos de la radiación solar, nosotros vamos a necesitar más equipo o menos equipo. Y el dimensionamiento está basado en eso, en la cantidad de equipos que nosotros vayamos a utilizar para generar ciertas condiciones o ciertos servicios. Bien, acá les puse esta gráfica, esta tablita, para que ustedes vieran cómo por latitud influye o cómo las latitudes, la radiación, cómo es la radiación solar en distintas latitudes. Si ustedes ven, en mayo, Guadalajara y Arrecife están en unas latitudes entre 20 y 29, tiene las mayores radiaciones solares. En julio está en Madrid y en Londres. En septiembre está en Cali. ¿Esto es producto de qué? De obviamente de las órbitas y del movimiento solar. Del movimiento de la Tierra, de todo lo que pasa eh, a niveles generales, ¿no? Ahora, es fundamental que nosotros sepamos la latitud para que nosotros podamos definir cómo vamos a instalar o a conectar o a posicionar, esta es la palabra, los paneles solares. ¿Para qué? Para que puedan trabajar durante todo el año y absorban el radio solar y absorban la hora solar pico durante todo el año y sean mayormente eficientes. Si esta información tampoco se toma en cuenta, entonces la instalación puede ser fallida o puede trabajar durante cierto tiempo y el otro tiempo no trabaja. Por ejemplo, les comento algo que nos pasó. Nos pidieron una instalación para verano. Se hizo la instalación para verano y funcionaba perfectamente. Al mes y medio, la instalación ya no funcionó. ¿Qué sucedía? Que como la instalación fue para verano, se posicionaron los paneles en cierta ubicación donde durante verano le daba el sol completamente. Cuando empezó a cambiar la estación, los paneles ya no recibían el 100% de la radiación, sino que empezaban a recibir a las 12 del mediodía aproximadamente. Entonces no lograba cargar las baterías porque aparte de eso fue acá en Argentina, en un lugar acá cercano a Neuquén. Aparte de eso, eh, estaba empezando a oscurecer más temprano. El consumo seguía siendo el mismo, pero eh, no lograba mantener la instalación, la casa encendida con la heladera y todo lo que se había puesto desde un principio. La gente no entendía por qué, entonces cuando les explicamos, les dijimos, bueno, es que el problema es que la instalación que ustedes pidieron fue para verano, no fue para todo el año, y ustedes han decidido quedarse, la instalación se hizo solo para verano, en condiciones de verano, y ahora pues hay que cambiarlo de ubicación para que vuelva a funcionar. Y se tuvo que cambiar los paneles solares, se tuvo que anexar más paneles y más baterías. ¿Para qué? Para que pudiera cubrir los meses de invierno que no estaban contemplados, donde el requerimiento de almacenamiento y capacidad de absorción de los paneles solares obviamente baja por la radiación que es más baja, para que pudieran cubrir y pudiera trabajar toda la instalación como se necesitaba o como ellos necesitaron después de que compraron, porque en principio compraron una cosa y terminaron solicitando después otra. Pero esto es para que ustedes vean cómo es de importante y de fundamental estar claro con estos conceptos. No solamente nosotros como proveedores del servicio, sino también los clientes deben estar claros de esto. Hay clientes que no le quieren decir muchas veces al proyectista ni siquiera dónde viven o cuáles equipos van a conectar. Entonces es muy difícil si no creamos esa conciencia, que la gente sepa
que nosotros no castiguemos después una tecnología por falta de información, porque entregamos algo que no estaba bien, porque el cliente no nos dio la información o porque nosotros no tomamos en cuenta cierta información. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable. Básicamente es obtenida a partir de la radiación que genera el sol mediante dispositivos semiconductores que son las células fotovoltaicas. Y las células fotovoltaicas aprovechan esa radiación que emite el sol para vertirla y generar electricidad. Eso es básicamente la función de las células fotovoltaicas, que es lo que conforma el panel solar. Una energía solar que es bien dimensionada para el uso es una buena inversión. Porque puedes disminuir los gastos, ahorras dinero. En algunos casos tienes un servicio que es incomparable, porque por ejemplo en áreas rurales, en áreas alejadas de la ciudad, tú puedes tener el servicio que es muy difícil realmente obtenerlo por red eléctrica, porque nunca va a llegar la red eléctrica, porque se encuentra muy lejos o porque es muy costosa. Obviamente, la inversión inicial de qué depende. Depende de qué quiera el cliente conectar en la red eléctrica, de qué tipo de instalación él va a hacer, porque no es lo mismo una instalación que sea para un área rural que se encuentra alejada de la red eléctrica, a una instalación que sea en la ciudad, donde vaya a estar conectado a la red eléctrica en una instalación completamente on-grid, para inyectar a la red eléctrica, o una instalación híbrida donde vas a estar en paralelo con la red eléctrica. Todo este tipo de diferencias en las instalaciones van a depender del cliente y también va a depender, de esto va a depender cuánto sea la inversión inicial. Un punto importante, el cliente puede conectar un panel, inversor, una batería, un regulador, o un panel y un inversor, o un panel, un inversor y una batería, pero sí es importante conocer si el cliente, esa es su instalación final o si él va a colocar más instalaciones adicionales. ¿Por qué? Porque entonces es un dimensionamiento parcial. El cliente puede llegar a conectar un panel, una batería, un inversor y un regulador en un área alejada de la ciudad. Levanta, por ejemplo, una televisión. A los meses él quiere conectar una heladera. Si el inversor que diseñaron para esa instalación pequeña no levanta la heladera, no le va a funcionar. Pero si el cliente nunca se lo dice al proyectista, entonces hizo un gasto que es innecesario, porque cuando quiera conectar la heladera no le va a funcionar. Entonces esa comunicación cliente eh, proyectista es fundamental, porque va a depender de qué cantidad de equipo necesita y de cómo tiene que ser la inversión que vaya a realizar. Las células fotovoltaicas son dispositivos formados por metales sensibles a la luz, que desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos. Básicamente ellos lo que hacen es que convierten la energía luminosa en energía eléctrica. Esa es su función principal. Y eso es importante que todos lo sepamos. Un panel solar es compuesto por diferentes células fotovoltaicas conectadas entre sí, que pueden llegar a dar 12 voltios o 24 voltios o 48 voltios, dependiendo del arreglo que tenga el panel solar. ¿Ok? Normalmente son células solares de silicio. Las células solares de silicio son completamente confiables y son capaces de generar y de generar la electricidad por décadas. Entonces, por eso el tiempo de vida de este tipo de equipos es un tiempo de vida muy alto. Estamos hablando de 25 años o más. ¿Por qué? Porque si un equipo de estos va a fallar, un panel solar va a fallar al inicio, porque alguna de estas células no esté bien conectada. No va a fallar a mitad de la instalación dentro de 2 o 3 años, a menos
que, bueno, obviamente lo rompan, pero esas ya son fallas que no son fallas de fábrica. Bien, esta pregunta la coloco en el webinar, ¿por qué? Porque esta es una pregunta muy importante que tenemos que trabajar todo el tiempo, no solo nosotros, sino los clientes. ¿Cuánto necesito? ¿Con cuántos paneles levanto la casa? Y brevemente les diré que no es una respuesta tan fácil y ni tan rápida definirla, por todo lo que venimos hablando. Si un cliente nos pregunta eso y nosotros le decimos al cliente 3 paneles, una batería y un inversor sin saber qué es lo que va a conectar, nosotros estamos fallando. Y, y el cliente tiene todo su derecho en dudar. Nosotros tenemos que saber qué equipo va a conectar en la red eléctrica para que nosotros le podamos decir, usted necesita 3 paneles, 2 baterías y un inversor y un regulador. Y de esto es el inversor. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estaríamos vendiendo por vender y ahí se estaría como perdiendo. O sea, estaríamos colaborando a que la gente sepa menos o a que la gente cuestione más todo lo que son las energías renovables, que eso realmente es un gran problema. Hay mucha gente que compra un sistema y luego no le funciona y dice, no, es que no funciona, pero es que a lo mejor no es que no funciona. A lo mejor el problema es que eh, fue mal dimensionado o a lo mejor el problema es que el cliente quiere conectar más cosas de las que dijo que iba a conectar, o, o definitivamente faltó un equipo que no se dimensionó o no fue bien instalado. Todos esos factores afectan cuando, cuando estás cuando estás haciendo una inversión de este estilo y tanto el cliente no sabe como tampoco sabe. Entonces, eso estamos para capacitarnos y para ir adelante y saber qué necesitamos y cómo ayudar al cliente para que cada día esta tecnología sea más, para que cada día esta tecnología vaya más adelante y no se queme, porque muchas veces se quema por desconocimiento tanto del cliente como de nosotros. Y por último, la radiación solar que reciben los paneles solares no siempre es la misma. ¿Por qué? Porque todos los días la radiación solar incidente o directa y la difusa y la que está recibiendo los paneles solares no va a ser 1000 watts por metro cuadrado, por ejemplo. Obviamente es fundamental saber qué vamos a conectar y todos los equipos cuando se dimensionan con un estándar de funcionamiento que está entre el 70 y el 80%. Hay un 20% que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque las temperaturas son mayores, porque, porque la radiación solar siempre no es la misma. Hay muchos factores que intervienen que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, a lo mejor eficientemente una batería de 100 amperes, tú la cargas en Neoquén, un ejemplo, la cargas con un panel de 200, pero si trabajara al 100% de eficiencia, a lo mejor no necesitarías uno de 200, necesitarías uno de 150. Pero tú tienes que estar consciente de que no siempre la radiación va a ser la misma y de que para que tú cumplas con los estándares que está pidiendo el cliente o que necesita el cliente, tienes que trabajar con un panel de 200 watts. Eso es un ejemplo. Ok, aquí me surgió una pregunta. ¿Se puede alimentar una cerca eléctrica de seguridad con energía solar? Sí, por supuesto, es muy importante. Tú puedes generar electricidad para lo que tú necesites, para una cerca eléctrica, para una casa, solo para iluminación, para una bomba solamente, para lo que tú necesites. Lo importante es saber cuánto es el consumo eléctrico de esa cerca o de esa bomba o de esa iluminación que quieres hacer y en base a ese consumo, entonces vas a definir el equipamiento que necesitas. ¿Ok? Debemos conocer la carga que el cliente desea conectar. Sí, eso es fundamental. Conocer cuáles son los equipos, conocer dónde es la zona para nosotros definir la radiación solar y ver cuánto exactamente es la eficiencia de nuestros equipos, cuántas son las horas de uso, eso es importantísimo conocerlo. Aquí dice Helio, por eso explicabas que era bueno saber el lugar donde vive el cliente para saber
la dirección de los paneles, exactamente. Eso es fundamental. ¿Dónde vive el cliente o dónde va a ser la instalación? Y en cuanto, también es importante saber en qué, dónde vive el cliente y si la instalación es todo el año o es solamente para una época del año. ¿Por qué? Porque ahí va a depender de cómo vas a colocar los paneles solares. Para el consumo promedio de energía, ¿qué inversor se puede usar? Depende. Por ejemplo, depende del equipo que vayas a conectar, tú tienes que tener tienes que definir, por ejemplo, si es una heladera que consume 1000 watts, que consume 170, 180 voltios o watts, tú tienes que utilizar un inversor de 1500. ¿Por qué? Porque el problema de los equipos eléctricos es el arranque. No es tanto cuando está funcionando, el problema es cuando tú abres la heladera que arranca el motor, entonces el inversor tiene que ser capaz de levantar ese, ese motor. Una pregunta, ¿existen inversores para tensión trifásica? Sí, por supuesto. Existen inversores monofásicos y existen inversores trifásicos. Existen bancos de batería. Todo, todo lo que ustedes pueden necesitar para levantar una casa completamente existe. Existen inversores para conectarte a la red eléctrica, existen inversores para inyectar a la red eléctrica, existen para solamente estar conectado en la red eléctrica en un corte de luz o con algún sistema híbrido donde le pones batería, se te cortó la luz y ni siquiera sientes que se te cortó la luz. Todo ese tipo de tecnología está disponible y existe. O sea que nada más es cuestión de conocerla y de saberla para nosotros poder proponerla en el caso de que trabajemos en las ventas o en el cliente, de cómo utilizarla. Porque a veces entregamos una tecnología a un cliente, el cliente es muy contento, pero no sabe. Nos pasó a nosotros, por ejemplo, que vendimos un equipo grid en una zona donde no hay luz y el cliente regando las matas le echó agua y lo mojó al inversor. Entonces, obviamente, se le quemó. A otro que le inyectó un generador, le conectó en la entrada un generador para cargar las baterías y el inversor era un inversor que era solamente para levantar la casa, no para recibir carga de las baterías. Entonces también lo quemó. Entonces, tanto nosotros, como vendedores, tenemos que conocer las tecnologías, como tenemos que encargarnos de que nuestro cliente conozca también las tecnologías. Bien, en les resumo cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que tener para hacer un proyecto y cuáles son los requisitos que nuestro cliente tiene que entregarnos a nosotros para nosotros poder hacerles un buen dimensionamiento. Primero, la radiación solar. Eso es nuestra responsabilidad, pero tenemos que saber dónde vive el cliente, en qué zona, en qué lugar. La zona, fundamental. El número de personas que habitan, no es lo mismo que se dimensione una instalación de una heladera, una tele y 5 focos para una pareja de señores grandes, a que se dimensione para una pareja de señores grandes con 3 niños. El uso de la instalación, si la instalación se va a usar durante todo el año o si se va a usar solamente por épocas o si solamente es para unos focos en la noche, para dejarlos encendidos toda la noche, o si solamente es para la bomba o para el cercado eléctrico, etc. Los equipos a conectar en la instalación. ¿Cuál es la carga que nosotros vamos a tener? No, bueno, yo quiero conectar una heladera, una televisión, un equipo de música, 5 focos, eso es una cosa. Después, si nosotros queremos conectar eh, un lavarropa, una bombita de agua, la heladera, el equipo de música, eso es otra cosa. Si a nosotros nos compran una instalación, no, yo quiero conectar una tele, unos focos, una televisión, bueno, una tele, una televisión, 5 focos y cargadores de celulares y un computador. Y después a esa misma instalación le queremos conectar una heladera, probablemente no lo va a levantar, porque la instalación es una instalación de 600 watts para levantar una televisión.
Si queremos levantar con 600 watts una heladera, tendría que ser un frigobar o algo muy chiquito y probablemente tampoco lo va a levantar. No es que la instalación no funcione, es que la instalación no fue hecha para levantar esa carga. La instalación es hecha para levantar una carga menor y eso se le tiene que dejar bien claro al cliente. Un punto importante es conocer los watts que tienen por cada equipo y las horas de uso. Esto es bastante importante, sobre todo cuando vamos a hacer las conexiones off-grid o las conexiones para zonas aisladas de la red eléctrica, que no tienen luz. ¿Por qué? Porque tienen heladeras o equipos muy antiguos que consumen mucha electricidad. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con un cliente que él nos dice, no, yo lo que tengo es una heladera y 5 focos y es lo que quiero conectar. Bueno, resulta que él tiene que tener 6 paneles solares, tiene que tener 2 reguladores de carga y tiene que tener un inversor de 3000 watts porque nada más su heladera le consume 8 amperes y con un inversor de 1500 watts no levantamos esa heladera. Con ese inversor de 3000 watts, él ya está casi al límite. ¿Por qué? Porque su heladera es antigua, entonces a lo mejor un punto o una recomendación importante para nuestros clientes, para nosotros como consumidores de las energías renovables es, primero, optimiza tu instalación. Ten tus focos de bajo consumo o en LED, ten adiós a los radiadores eléctricos, todo lo que tiene resistencia está fuera de las energías renovables porque el consumo es muy alto. Y, y las heladeras, hay heladeras de bajo consumo, clase A, AA, AAA, que consumen muy poco. Hay bombas también que consumen muy poco, mientras más pequeña sea la bomba y se use durante el día y no durante la noche para ocupar la batería mucho mejor. Toda esa conciencia renovable tenemos que crearla. ¿Para qué? Para que sea eficiente y para que sea, para que puedas realizar un proyecto que sea económicamente rentable para todos, tanto para el cliente como para la persona que vende, ¿no? Y el tipo de instalación. Esto también lo se puede ver en profundidad en un curso. ¿Cuáles son los tipos de instalación que hay? Están las instalaciones aisladas de la red eléctrica, que son las instalaciones off-grid, donde no tienes red eléctrica y conectas todo a tu sistema fotovoltaico. Están las instalaciones on-grid, que son instalaciones donde tú te conectas a la red eléctrica y puedes estar inyectando a la red eléctrica dependiendo de las normas del gobierno, o puedes también conectarte en la red eléctrica y solamente estar como backup, se cortó la red eléctrica y entra la energía solar, lo cual no es tan recomendable. Lo más recomendable es que siempre el sistema solar, bien sea termosolar o fotovoltaico, o el sistema adicional sea el primario para que ahorres y el secundario sea el, el, el eléctrico en todo caso, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer y eso se hace a través del inversor. Está también los sistemas híbridos, donde tú tienes paneles solares, tienes un inversor, donde estás conectado a la red eléctrica y donde tu sistema primario y tienes un banco de batería pequeño, que ese banco de batería interviene cuando se corta la luz o cuando tienes días nublados. Eh, cuando estás nublados y la absorción no es la mejor en los paneles solares, entonces las baterías, el banco de baterías ayuda a que tú sigas ahorrando energía. Estos, aparte, están los sistemas mixtos, que son solar eólico, donde tú tienes un aerogenerador, tienes paneles fotovoltaicos, tienes bancos de batería y puedes aprovechar cualquiera de los dos, dependiendo de la situación del viento o del sol, de lo que vayas teniendo. ¿Ok? Esto es importante también que nosotros lo tengamos el conocimiento para que el cliente no diga, no, yo no sé nada, yo no sé cómo hacer o qué es lo que necesito. Entonces, ahí uno empieza a exponerle opciones para llegar a cuál es la opción o cuál es la solución que mejor tiene el cliente en cuanto a las necesidades y en cuanto a la tecnología con la que se cuenta. Bien, el éxito de una instalación después de todo lo que hemos hablado es conocer las necesidades del cliente en primer lugar. Nosotros tenemos primero que saber qué es lo que el cliente necesita y cuál es la tecnología que puede aplicar
para que se cumplan las dos cosas, o sea, que la tecnología vaya acorde con la necesidad del cliente. Y obviamente que, que le puedas dar el soporte técnico al cliente de cuál es la necesidad que él tiene, cómo la va a suplir y cómo se puede hacer la instalación, que sea la instalación viable, porque puede pasar que a lo mejor la instalación no es viable, a lo mejor está en un lugar aislado de la red y quiere una instalación on-grid, y eso no se puede porque no hay red eléctrica, por poner un ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que van a hacer que de entrada una instalación sea exitosa. Primero, conocer las necesidades del cliente. Segundo, aplicar la tecnología que sea la que se necesite. Y tercero, la instalación y el funcionamiento de los equipos. Esos tres puntos deben ir bien amarrados. ¿Para qué? Para que nosotros ayudemos a que las energías renovables realmente salgan de ser la caja negra. Es la única manera, que nosotros estemos conectados con estos tres aspectos. Si nosotros, alguno de estos tres aspectos nos falla, conocemos la tecnología y le vendemos por vender y sabemos las necesidades del cliente, pero no conocemos la tecnología, o sabemos la instalación, pero no conocemos ni la tecnología ni las necesidades, pues obviamente siempre vamos a tener una patita mal. Entonces tenemos que estar documentados, capacitados y obviamente entender cuáles son las necesidades del cliente para poder hacer una proyección. Y el cliente tiene que saber también qué es lo que necesita, dónde, o sea, dónde lo quiere aplicar, por qué lo quiere aplicar, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a sacar adelante un buen proyecto. Aquí nos pregunta Mike, ¿qué tipo de batería debe usar? Bueno, existen diferentes tipos de batería. Las más apropiadas para este tipo de instalaciones, obviamente, son las baterías solares de gel. Las baterías, existen otras baterías que son, estas baterías son, las baterías más apropiadas para los sistemas solares son las de ciclo profundo. ¿Por qué? Porque soportan altas cargas y altas descargas y no se dañan. O sea, dependiendo del tipo de batería, tienen una vida. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos baterías que son plomo ácido de ciclo profundo, que son nacionales y que te tardan entre 3 y 4 años de vida. Eso soporta altas cargas y altas descargas. Pero también tenemos unas importadas que son baterías de gel, también plomo ácido en ciclo profundo, pero con gel, y que tiene es entre 10 y 12 años de vida. Igual soportan altas cargas y altas descargas. Para elegir entre una y otra, pues obviamente va a depender del beneficio-costo. Ahí tienes que hacer números. Necesito 4 baterías que me van a durar 4 años. Esta es la inversión. Necesito, y si compro las plomo ácido, obviamente son más costosas, pero me van a durar más y voy a invertir dentro de tanto tiempo. O sea, ese análisis también lo tiene que hacer y generalmente lo hace el cliente. Pero existen baterías en el mercado que son bastante buenas, bastante competitivas y que son las apropiadas. Obviamente las de auto no son las apropiadas. ¿Por qué? Porque van a durar un año, si bien va, pero aparte de eso, esas baterías no están hechas para altas cargas y altas descargas, están hechas para trabajar en 12 voltios constante, ¿no? Y eh, hay gente que las ocupa, no te voy a decir que no, hay gente que las ocupa, pero realmente no es la mejor opción. Que el sistema va a funcionar, la luz va a prender, la heladera va a arrancar, sí, es verdad. Pero en 6, 8 meses probablemente tiene que cambiar la batería y están costando casi lo mismo que las baterías solares, a lo mejor un poco más, pero estas otras duran 4 años o 10 años o la que decidan comprar, ¿sí? Bueno, vamos bien hasta acá, ¿verdad? Ok, después de haber visto esto, yo les voy a mostrar acá, nosotros tenemos un calendario de cursos. Si ustedes quieren profundizar en alguno de estos temas, de todos los que hemos venido hablando, y les interesaría participar en alguno de nuestros cursos, nosotros estamos abriendo de septiembre a diciembre cursos de equipos y dimensionamiento off-grid, que serían para zonas aisladas de la red eléctrica. Estamos abriendo también instalaciones off-grid para ese tipo de
de equipamiento. Estamos abriendo equipos y dimensionamientos on-grid híbridos. También tenemos para agua caliente sanitaria, calefacción y piletas. Esto es energía termosolar. Y, y bueno, en términos generales, todo este tipo de cursos los vamos a estar abriendo desde septiembre hasta diciembre, con el fin de que ustedes puedan registrarse. Son cursos interactivos, donde son cursos en línea, donde ustedes entran, participan así como ahorita, van a tener tareas para que ustedes realicen en casa, se les entrega material técnico, se les entrega también, se les hace un test para saber si el conocimiento que tienen. Adicionalmente, tienen unas hojas de cálculo que son hechas por nosotros para que ustedes puedan hacer los cálculos manuales, sobre todo del consumo eléctrico que tienen en las casas, dependiendo de lo que les diga la gente o para ustedes mismos, para su proyecto. Aparte de eso, nosotros les estamos dando adicional, nosotros tenemos un grupo en Facebook, que es un grupo cerrado de energías renovables, donde ahí nos hacen consultas. Los que entran en ese grupo es porque han participado de eventos con nosotros. Nos hacen consultas tipo asesoría, estoy haciendo un proyecto, nos consulta gente de Colombia, de muchos lugares y estoy haciendo un proyecto, me están diciendo esto, cómo puedo hacer esto, nosotros de todo, solar, eólico, biomasa, termosolar, todo eso nos consultan por allí, estamos en contacto todo el tiempo. Y después del curso, para que ustedes trabajen con sus proyectos, porque el curso es un curso de 5 días, no 5 días continuos, sino 5 días, que cuando ustedes se registran, se les envía el calendario y se les envía la temática, ¿no? Que creo que algunos ya se han registrado y ya han enviado, ya se les ha enviado la temática. Bueno, 15 días de asesoría personalizada para que ustedes revisen sus proyectos, todo lo que tengan en puerta, dudas, preguntas, y eso es directamente con nosotros. Ustedes nada más piden el horario, el momento y se les atiende como si fuera un asesor para ustedes privado. Bien, todo esto, un curso convencional, mira, aquí está respondiendo Enzo Valles. Un curso convencional ustedes lo consiguen acá en Argentina en 5.500 pesos más o menos. Probablemente van a ser cursos grabados y les envían todo el material y ustedes hacen dudas y preguntas y a lo mejor al final del curso se conecta alguien, les responde y fue. Bien, nosotros para la entrada de las asesorías las cobramos. Nosotros cuando hacemos asesorías y proyectos cobramos $55 por cada asesoría, ¿no? Y de ahí sale el precio de los proyectos. Estamos hablando que si, por ejemplo, ustedes consultan en el grupo de Facebook 4 veces, son 6.900 pesos, lo cual no es el caso, porque ustedes van a estar en el grupo, pueden consultar las veces que quieran. Igual, los 15 días de asesoría personalizada, vamos a suponer que ustedes consultan con un asesor 6 veces y les van a cobrar 900 pesos. Aparte de eso, estamos haciendo para todos los que participan mensualmente, tanto en los webinars como en los cursos, en las capacitaciones que se dan en el mes, estamos haciendo un sorteo que puede ser un cargador solar. Este mes estamos haciendo un cargador solar, pero puede ser una maleta, asesorías personalizadas o alguna capacitación aparte, todo eso. Todo eso más o menos, si nosotros lo prorrateamos, tiene un precio de 23.600. Ahora, nosotros, si te registras 3 semanas antes, te estás ahorrando el 80% porque estaría costando el precio de 1.950 y estamos básicamente hablando nada más del curso, ¿ok? Las asesorías y las capacitaciones siguen, las asesorías y el grupo en Facebook sigue estando y eso no tiene ningún costo y al momento que ustedes hacen sus dudas, nosotros estamos respondiéndoles y estamos apoyándoles y soportándoles. Si te registras 2 semanas antes del curso, está en 2.935 y si te registras una semana antes, está en 3.975.
Cada curso o cada capacitación es para 15 participantes máximo. ¿Por qué? Para poder responderles así como les estoy respondiendo, para poder revisarles y dedicarles el tiempo a las evaluaciones, para que si ustedes me mandan un WhatsApp, porque si yo tengo 50 personas, yo no voy a poder atender a todos. Entonces, el objetivo es que sea un curso en línea, pero que sea personalizado. Y aparte, que ustedes puedan interactuar entre ustedes mismos, hacer tareas y complementarse ustedes como un equipo, junto con el resto de los compañeros que participen. Ahora, si ustedes quieren más información, nos pueden escribir en contacto, @amonratechnology.com, nos pueden enviar un WhatsApp, el teléfono es 299-581-8067. Para inscribirse, por ejemplo, en las capacitaciones, ustedes entran en amonratech.mitiendanube.com y ahí buscan la capacitación y ahí le dan comprar. Tienen para pagar con tarjeta, en cuotas, con tarjeta de débito, Rapipago, pago fácil. Vamos a suponer que no les gustó por ahí y que ustedes quieren, se les envía un cupón de pago y lo que ustedes, o sea, como se les haga fácil. O sea, hay personas que nos dicen, no, envíenme un cupón de pago por WhatsApp. Se envía un cupón de pago por WhatsApp y ustedes hacen el pago sin ningún problema y participan cuando lo vayan necesitando. Y bueno, la página de nuestra empresa, amorratechnology.com, para los que quieran revisar la información que tenemos de nuestra página, la información institucional y bueno, cualquier otra duda, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles son los pasos para participar? Pues obviamente seleccionar el curso de la lista que les mostré hace un momento, registrarse en amonratech.mitiendanube.com, por ahí pueden registrarse, comprar el curso y luego envían un email. El webinar sí se va a enviar al correo, Alexander, se les va a enviar y se les va a enviar la presentación. Y bueno, después que ustedes se registran, envían el email, van a recibir un email del registro y después de ahí, bueno, bajan la aplicación, que ya vieron cómo es igual que el webinar, y bueno, a estudiar, o sea, es muy sencillo realmente. ¿Ok? Bueno, como les dije, el precio es 1950, te vas a ahorrar el 80% y vas a tener toda la información que necesitas. Si eres un usuario convencional o si eres alguien que está trabajando en el rubro o si eres alguien que está empezando, para todos las necesidades, porque es un curso que nosotros damos desde cero, como para que cualquiera lo entienda y lo pueda poner en práctica de forma rápida. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Nos pueden escribir, como ya les dije, en contacto a monratechnology.com y ahí nosotros vamos a estar respondiéndoles dudas, preguntas por WhatsApp también, lo que necesiten. ¿Ok? Realmente gracias por la participación y gracias por haberse conectado en el webinar. Espero que les haya gustado y bueno, saludos. Realmente muchas gracias por todo. Cualquier otra cosa, seguimos en contacto y si se registran, bueno, excelente. Nos estaremos viendo. Muchas gracias, Helio, y gracias, Edison. Saludos a todos por allá por Perú. Abrazos, gracias, un placer. Enzo, que esté muy bien. Mai, muchas gracias por participar, excelentes preguntas. Edison, saludos a todos en Perú, que esté muy bien y bueno, seguimos en contacto. Saludos, hasta luego.